Muy buenas, amados hermanos y hermanas, nos alegramos una vez más de poder alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de la música y queremos invitarles ahí desde sus hogares que por favor puedan adorar al Señor y puedan dar todo el honor y toda la honra y la gloria que solamente el único sabio Dios merece. Amén. Señor, en este momento, ahí en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones, te decimos gracias. Gracias porque tú creaste la vida, Señor, porque tú nos creaste, nos amaste, nos abrazaste, Señor. Nos has cuidado en todo este tiempo también, oh Dios. Y la gloria y la honra sea solo para ti, Señor Jesús. Gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, por permitirnos poder alabarte una vez más. Poder levantar tu nombre en alto y decir que damos la gloria, la honra al único y sabio Dios, al único que merece toda la honra. Lo decimos una vez más. Damos honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque
versículos 14 al 18 leo para ustedes. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Escuchar tu
Muy buenas, iglesia, saludos, bienvenidos una vez más a este espacio que tenemos semanalmente de aprendizaje, de estudiar la palabra del Señor. Le felicito por estar acá, es una buena administración de su tiempo, el que usted saque un poquito de minutos para que podamos hacer esto que estamos haciendo en este momento. Quiero darle la bienvenida a esta serie que arrancamos, creo que es la cuarta o quinta que hacemos durante el año, y la titulé única y exclusivamente Jesús es el Señor, y quiero explicarles por qué. Evidentemente la serie va a hablar acerca del señorío de Jesucristo y quiero explicarles qué es el tema del señorío. Y durante las siguientes 5 semanas vamos a tener una dinámica especial referente a cómo vamos a trabajar con esta serie. Así que les explico brevemente. La predicación usualmente anda entre 30 y 40 minutos. Bueno, la primera parte, tal vez un 25, un 30%, voy a sentar lo que llamaríamos la teología del señorío. Eso significa de que quiero explicarles teológicamente, bíblicamente, por qué es que Él es el Señor y por qué es tan importante el tema del señorío de Cristo en nuestras vidas. Y la segunda parte de la predicación quiero hablar de una aplicación a este señorío que previamente hemos hablado. Así que van a ser así, las 5 mensajes van a ser así. Primera parte hablo del fundamento teológico y la otra parte hablo de la aplicación a esto que hemos hablado. Y estas 5 semanas veremos 5 temas referentes al señorío de Cristo. Primero hablaremos obviamente del fundamento, pero luego vendrán 5 aplicaciones que vamos a trabajar en el tiempo, Jesús como Señor del tiempo, del dinero, de la sexualidad, de las preocupaciones y de las relaciones que tenemos con otros. Esto lo voy a hacer 5 veces. Teología, tiempo, teología, dinero, teología, sexo, teología, preocupaciones y teología, relaciones. Y así es como vamos a arrancar este espacio. Después de eso, el número 6, vamos a hablar acerca del señorío de Cristo en nuestras disciplinas cristianas. Y esta la voy a subdividir en 6 categorías, que luego les voy a explicar cuáles son, pero 6 categorías. Así que van a ser 2 series. La primera, el señorío de Cristo, en 5 áreas. Y la sexta de ese señorío la vamos a dividir en 6 episodios más, que van a hablar acerca de las disciplinas cristianas que tenemos que hacer a la luz de que Jesucristo es nuestro Señor de nuestras vidas. Son 6 disciplinas cristianas que son muy, pero muy importantes. Así que bueno, para que usted sepa más o menos cómo es que estamos planeando esta serie. Y vamos a arrancar de una vez. Y quiero arrancar con el principio teológico. No puedo llamar a Jesús Salvador y solo Salvador. Jesucristo es Salvador, sí es Salvador, pero no es solo Salvador. El señorío de Cristo viene incluido en la salvación. Es más, en el momento de la salvación hay una decisión consciente de hacer de Jesús nuestro Señor. Esto es muy importante porque no siempre cuando evangelizamos decimos esto. Usualmente hablamos en términos de lo que Él puede hacer por mí, que es salvarme, pero también es la segunda parte que es hacerse Señor de mi vida. Así que déjeme arrancar poniendo una piedra fundamental a nivel teológico con respecto al señorío de Cristo. Y me agarro de un solo pasaje que está en Romanos 10. Pablo está conversando con esta iglesia en Roma y Pablo viene hablando Pablo es una carta a Romanos que habla mucho de salvación, de santificación, de justificación. Bueno, hay temas importantes ahí. Y en el capítulo 10 y versículo 8 y 9, él dice lo siguiente: esta es la palabra de fe que predicamos. Y te va a decir cuál es. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y este pasaje para algunos un poco más viejos lo hemos escuchado un montón de veces. Pablo arranca anunciando que esto lo que va a decir es una declaración de nuestra fe, es una especie de resumen de lo que creemos, ¿sí? Así que recuerda que es un resumen, porque cada declaración se puede explicar en cientos de páginas, pero es un resumen. Y la primera declaración que va a hacer Pablo referente a el resumen de nuestra fe es: Jesucristo es el Señor. No puedo arrancar la fe cristiana sin declarar Jesucristo es el Señor. Esto es lo que creemos, esto es lo que decimos con nuestra boca y no es un acto de abracadabra, ya lo dije, ya soy salvo. No. Tiene que ver con una confesión que reconoce internamente su señorío y todo lo que el señorío implica para nosotros. Y vamos a darnos cuenta, mis hermanos, 1000 veces que la veracidad de esta confesión de decir Jesucristo es el Señor se da porque reconozco, número 1, justamente su señorío, lo que esto implica, pero que se demuestra en acciones. Yo voy a demostrarle al mundo mi fe por las acciones. Usted va a demostrar al mundo su fe por sus acciones. Así que si yo hago la pregunta, ¿realmente creemos que Él es el Señor? ¿Que Jesús es el Señor?
Pues es fácil, veamos si obedecemos o no sus mandamientos. Tus acciones van a denotar lo que yo he creído, y lo que yo he creído lo declaro con mi boca. Jesucristo es el Señor. Y Pablo lo que dice, señores, paso 1, reconocer que Él es el Señor. Y uno dice, amén. No, amén no. No es solamente decirlo, es decirlo como una culminación de haberlo creído y de estarlo viviendo. Y el creerlo, repito, se demuestra con acciones. ¿Jesucristo es el Señor? Sí, pero ¿lo creo? Bueno, no sé, déjame ver nuestras acciones. Y este es un elemento indispensable para la salvación. Jesucristo tenemos que aprender a dejar de verlo únicamente como un Salvador. Sí es Salvador, pero eso no es la verdad completa. Es Salvador y es Señor. Y la palabra que utiliza Pablo para hablar de Señor es una palabrita muy interesante, obviamente en el griego, que es la palabra kurios. Y esta palabra tan particular es la que se usaba en aquellos tiempos para una persona que ejercía el dueño o que era el dueño absoluto de algo y que ejercía los derechos que él quisiera. En aquel tiempo la aplicación más práctica sería el César. El César era el curios, el señor, porque él era el soberano, él hacía lo que él quisiera. Y Pablo escribió esto, recuerda, una iglesia que está en Roma. Es una iglesia que está ahí en la boca del lobo. Y recuerde que la capital del Imperio Romano evidentemente era Roma, y allí está el César. El César vive en Roma y la iglesia de Cristo está en Roma. Y Pablo le dice, romanos, si ustedes quieren ser salvos, tienen que empezar confesando que Jesucristo es el Señor. Y a menudo en esta cultura se consideraba al emperador como una deidad o como una cuasi deidad. Era superior a los hombres definitivamente. Y por eso se le daba a él el título de el Señor. Entonces, la confesión cristiana, Jesús es el Señor, es una afrenta, es un pleito al credo del Imperio Romano, que el Imperio Romano decía, César es el Señor, César es el curios. Lo que Pablo está diciéndole a la iglesia en Roma es, señores, si ustedes quieren ser cristianos con Jesús en sus vidas, van a tener que meterse en problemas con la cultura en la que están viviendo. Cuando ustedes declaren que es Jesús y no el César, el que es el Señor, se van a meter en problemas, y vaya que se metieron en problemas. Usted puede buscar y leer la historia de la iglesia primitiva. El cristiano lo que dice es, nos negamos a llamarle Señor a nadie que no sea Cristo Jesús. Y ese es el paso 1 que Pablo establece, que hay alguien con autoridad que pueda hacer y deshacer como Él quiera, ¿sí? Y que para acercarnos a Jesucristo en la salvación, al cristianismo, tenemos que verlo sí como un Salvador, pero también como el curios, como el Señor de nuestras vidas, el absoluto dueño de lo que pase con nosotros. Y por eso es que dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y el texto sigue diciendo, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No voy a meterme en esta parte que dice acerca de creer en el corazón. Hoy no, por lo menos. Quiero centrarme en la conclusión. Si confieso que Jesús es el Señor, si creo que Él resucitó, entonces serás salvo. Eso es lo que dice Pablo. Haz 1, haz 2 y obtén este resultado. Jesús como Señor, la creencia de su resurrección y habrá salvación. Repito, hay mucho para hablar del segundo tema, pero Pablo lo que hace en este pasaje es que él relaciona estas dos cosas. Relaciona el señorío de Jesucristo y la salvación, y son indivisibles. No se alcanza salvación sin señorío, no se alcanza vida eterna sin un reconocimiento de quién es el que manda. Una va de la mano con la otra. Y lo dije hace un ratito, nos encanta que Él sea Salvador, eso nos encanta porque es la persona que nos rescató de la muerte. Pero Señor no tanto, ¿sí? Señor, el concepto Señor nos compromete. Que Él sea el Señor implica que yo no soy el Señor. Y a nosotros nos encanta ser los señores, nos encanta ser los jefes, los que mandan. El ser humano es así, le encanta esto. Y lo que Jesucristo va a decir es, señores, entre los creyentes, esto no es así, o esto no puede ser así. Queremos salvación, entonces aceptamos el señorío. Y el señorío de Cristo nos hace humildes, nos humilla, nos recuerda que Él manda y que a mí me toca simplemente obedecer. Y aquí doy una declaración que es importante para ir aterrizando en este concepto teológico. O Jesucristo es el Señor de todo, o no es el Señor de nada. Jesucristo no es un bufete donde voy a escoger a ver qué como y qué no como. No. O es el Señor o no es el Señor. Y si alguien ha decidido, Él no va a ser el Señor de mi vida, listo, Él no será el Señor de tu vida. Pero los que hemos confiado en Él y le hemos dicho, tú serás el Señor de mi vida, Él va a ser el Señor de toda mi vida. Entonces llegamos a la parte de la aplicación.
Si Él es el Señor de todo, entonces todo es todo. Tiempo, dinero, sexualidad, preocupaciones, relaciones, disciplinas. Y esto es lo que vamos a ir hablando en los siguientes minutos. Recordemos este fundamento que ponemos y la pregunta que hacemos. ¿Es Él el Señor de mi vida? ¿Es Él el Señor de toda mi vida? Pues lo tiene que ser en muchas áreas. Y quiero hablar en este momento de Jesucristo, el Señor de mi tiempo. Jesús, el Señor de mi tiempo. Vamos a partir de la premisa justamente de que si Jesucristo es el Señor de mi vida, Jesucristo es el Señor de mi tiempo. Esto significa, mis amados, que mi tiempo debe ser administrado como Dios quiere que sea administrado. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, ¿sí? Si no administro el tiempo como Él quiere, entonces Él no es el Señor de mi tiempo. Y tendríamos que pensar si Él es el Señor de mi vida. Si dejo por fuera algo tan valioso como el tiempo, realmente Él está siendo el Señor de toda mi vida. Y creo que esta es la clave para saber administrar el tiempo, como lo veremos en otras áreas, pero hoy específicamente en el tiempo. Hay muchas personas, demasiadas personas, que creen que administran bien el tiempo porque trabajaron mucho, o porque hicieron mucho dinero, o porque se divirtieron mucho, etcétera, etcétera. Pero ese es un acercamiento que dice, yo usaré mi criterio personal para definir si está bien o no está bien el cómo administro mi tiempo. Va a ser mi criterio personal. Bueno, el cristiano no usa sus criterios personales. El cristiano usa los criterios de Dios. Y entonces, a la luz del criterio de Dios, mide si sí o si no. ¿He sido un buen administrador del tiempo? Veamos cuál es el criterio personal del Señor. Que dice, y si va con eso, he sido un buen administrador. Y si no va con eso, no he sido un buen administrador. Así que esta premisa me genera a mí un par de preguntas básicas. La primera que me genera, es la pregunta, ¿cómo quiere Dios que yo administre el tiempo que Él me dio? Porque yo no puedo hacer algo sin saber cómo es que este Dios, a quien llamo Señor, me dice cómo administrar algo. Así que la primera pregunta es sencilla, ¿cómo quiere Dios que yo administre el tiempo que Él me dio? Y la segunda pregunta, porque la primera habla mucho de la parte teórica, la parte de conocimiento. La segunda ya es más reflexiva. Y la segunda es, ¿estoy administrando mi tiempo de la manera que Él quiere que yo lo administre? A la luz de lo que sé, ¿lo estoy haciendo? Y metiéndome directamente con el tiempo, te diría lo que ya sabes. El tiempo es uno de los pocos recursos que son equitativos, porque a todos se nos da la misma cantidad. No hay diferencias de clases, ni sociales, ni de educación, ni de fama, ni de belleza, de nada. Todos reciben las mismas 24 horas cada día, todos. La mayoría de la gente piensa que la administración del tiempo únicamente se aplica a su día a día, a sus primeras 24 horas. ¿Cómo organizo mi día para tener éxito en lo que es más importante? Y yo entiendo ese acercamiento secular acerca del tema del tiempo. Pero cuando yo leo la Biblia voy a encontrar que ella brinda consejos y orientación, sí, sobre cómo administrar mi día, pero que Dios está mucho más interesado en el tiempo mío completo, en lo que llamaríamos mi vida, la vida de una persona, no solo en su día y en su ya, sino en qué voy a hacer con mi vida y con mi tiempo. Hay un pasaje que es famoso al respecto y Pablo lo menciona a los Efesios. En el capítulo 5 y versos 15 y 16, Pablo va a decir lo siguiente, Iglesia de Éfeso, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y él cuando habla de tiempo, habla de una vivencia, no únicamente del hoy o del mañana, habla de sus vidas. Y por eso dice cada momento oportuno. Y claro, y Pablo es claro cuando da dos caminos para administrar el tiempo. Lo acabo de leer. Y esto me genera a mí una bronca porque no me da espacio para ser medio necio o medio sabio. Pablo no dice eso. Lo que dice es que alguien será sabio o será necio en la manera en la cual administra su tiempo. Qué increíble que haya únicamente dos opciones. Que si yo estoy fallando en A, B y C, soy un necio. Y si estoy siendo asertivo en A, B y C, soy un sabio. Y por cierto, diría Pablo, ponete las pilas porque los días son malos. Se sabe que hay dos formas de administrar el tiempo, una de necios, una de sabio, y aprovechen cada momento porque los días son malos. Por eso es que en el Salmo 90, que fue un salmo escrito por Moisés, no me equivoqué, no es David, es Moisés, es que Moisés escribe, enséñanos a contar bien nuestros días. Contar bien nuestros días no es simplemente que yo sepa en qué día del mes estamos.
Contar bien es aprovechar. ¿Para qué? Dice Moisés, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. El tiempo disminuye, mis hermanos. Eso lo sabemos todos también. Nuestras vidas son breves y queremos o deberíamos de usar el tiempo con sabiduría. Y yo entiendo que esto de intentar ser conscientes con el tiempo lo vamos adquiriendo en el camino mientras nos hacemos más viejos, que somos ahora más conscientes porque el cuerpo mismo nos dice que el tiempo se nos agota. Y es la expresión de David en el Salmo 38 cuando dice, leo para ustedes, hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Es la oración de David que lo que dice es, Señor, ayúdame a saber lo cortito que es todo esto. Moisés dice que traiga sabiduría al corazón, contando los días que tengo. Y Pablo va a decir, no siendo necio, sino sabio, porque los días son malos. Así que Santiago también se va a unir a esta seguidilla de predicadores cuando te dice, ¿qué es su vida? Santiago 4. Y dice, ¿qué es su vida? Y responde, ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Mis amados, simplemente no sabemos cuánto tiempo tenemos en esta tierra. Solo sabemos que es poco. Solo sabemos que es poco. Así que podemos concluir de alguna manera que debido a que nuestro tiempo es corto y que no sabemos cuánto tiempo tenemos realmente, la administración del tiempo es importante. En otras palabras, ¿cómo debemos de usar nuestro tiempo? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo realmente importante? Y aquí tiro una pregunta o unas preguntas para que podamos pensar. Va la pregunta para usted y para mí. Imagine su día, imagine su dinámica, imagine su semana o su mes. ¿Qué es de lo que usted hace diariamente? ¿O qué de lo que usted hace diariamente tiene repercusiones en lo eterno? Que una vez que uno muera, eso que yo hice aún sigue siendo válido para lo que pasa en la eternidad. ¿Qué de lo que yo hago diario tiene repercusiones en lo eterno? Porque este es un buen criterio para saber si invierto mi tiempo en lo que es importante o no es importante. Pensemos en eso un momento. Haga un recuento de sus actividades. ¿Qué de lo que yo hago tiene repercusiones en lo eterno? Yo veo televisión, yo duermo, yo trabajo por una empresa que vende cajas, yo oro tal vez, disipulo a alguien tal vez, voy al estadio de fútbol. ¿Qué de todo eso que yo hago en mi vida tiene repercusiones en lo que es eterno? Y aquí no es un tema de ver cómo digo lo pecaminoso y lo no pecaminoso. Hay cosas no pecaminosas que son superficiales también, ¿sí? Y hay cosas superficiales que no son pecaminosas. ¿Qué de lo que yo hago tiene repercusiones en lo eterno? La Biblia dice por allá en Corintios que lo que hagamos va a ser probado. Va a ser probado. Pablo escribía, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, con heno y con paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día de juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Lo que Pablo está diciendo es, una vez que tenemos a Cristo en nuestras vidas, empezamos a construir cosas en nuestro diario de vivir, acciones que hacemos. Bueno, todo eso se va a pesar en un momento. Y la expresión del pesar es decir, a ver qué tan bueno o qué tan malo es. Y se pasará por fuego. Y lo que sea malo se va a quemar y únicamente va a quedar lo que es bueno. Y es la pregunta de decir, ¿qué es de todo lo que yo hago, qué permanece? ¿Qué realmente es eterno? ¿Qué va a poder pasar por el fuego adecuadamente? Y por eso la conclusión lógica es, debemos dedicar nuestro tiempo a cosas que tengan un tipo de valor eterno. Ahora, déjenme leer un pasaje que es clásico cuando se habla del tiempo y posiblemente algunos con muchos años lo han escuchado. Es Salomón que escribe en el Antiguo Testamento, en un libro que se llama Eclesiastés. Específicamente en el capítulo 3, el predicador escribe de la siguiente manera. Todo tiene todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar.
un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para estar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, hay un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Y hago una pausa, no he terminado de leer, hago una pausa, porque este pasaje que lo hemos leído muchos, no es una lista de mandamientos de lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, se nos manda a amar, pero en el contexto bíblico no se nos manda a odiar. El texto dice que hay un tiempo para amar y otro para odiar. No, no es una lista de mandamientos. Lo que dice no es que una vez que hayas amado, ahora toca odiar. No es eso. Solo establece que en el mundo, es lo que miró Salomón, en el mundo en el cual vivimos, pasa de todo. Y cada cosa encuentra el momento para hacerse. Y de acá vamos a sacar principios valiosísimos para la vida con respecto al tiempo. Pero el pasaje no termina allí. Simplemente estableció que en nuestro mundo las cosas pasan, son muchas cosas que pasan y cada cosita tiene un elemento y encuentra el espacio, encuentra el tiempo para que ocurra. Entonces, una vez que ha llegado a esto, que ha dicho que hay un tiempo para todo, Salomón sigue diciendo, o hace la pregunta retórica, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Pregunta él. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Déjeme explicar algunas cosas de este pasaje. Lo primero es que es la pregunta retórica, ¿no? ¿Qué provecho tiene afanarse por el trabajo? Lo que le está preguntando. Y la respuesta retórica a esta pregunta es la respuesta: no tiene provecho, no se saca nada. ¿Qué es lo que estamos hablando? Obviamente esto tendrá una respuesta diferente de acuerdo a quien le preguntes. A una persona sin ningún tipo de temor por Dios, ni por lo que es eterno, ya lo vamos a ver, hay mucho provecho en trabajar porque saca muchas cosas, llámese dinero, llámese estatus, llámese oportunidades, llámese viajes, etcétera, etcétera. Y dice, saca mucho. Bueno, desde la óptica divina, cuando le preguntas a Dios, no a la sociedad, a Dios, lo que Él te va a decir es, afanarse por el trabajo de este mundo no tiene provecho. Y yo digo, pausa, Señor, ¿tengo que trabajar entonces? Y Él te va a decir, sí, claro, el trabajo nos proporciona los recursos para alimentarnos. Pero cuando el ocuparse de las cosas de este mundo, para disfrutar del mismo mundo, entonces se convierte en un afán necio y sin sentido. Eso es lo que te está diciendo el texto cuando dice el trabajador que se afana por su trabajo. Y inmediatamente después de que ha dicho, trabajar en cosas de este mundo, en pro de cosas de este mundo, no tiene provecho. Sí, hay que trabajar para alimentarse y para vivir, tener un techo, poner algo para ponerse. Pero el afán por ganar este mundo es un afán completamente sin sentido. Inmediatamente dice que Dios ha puesto en el ser humano la eternidad o la conciencia de eternidad. Y aquí viene la parte del tiempo, que es lo que estamos conversando. El autor lo que concluye es que el tiempo, la eternidad, es algo que Dios nos dio y nos dio conciencia de esto. Entonces los seres humanos entendemos el concepto de tiempo, sabemos los principios acerca de la eternidad. Y entonces ahora cuando yo veo el panorama completo de lo que dijo previamente con respecto al tiempo, acerca del afán por el trabajo y después el concepto que Dios puso en mi corazón y en el tuyo con respecto al tiempo y a la eternidad, y la palabra eternidad es importante porque no acaba cuando uno muere en la tierra, sino que sigue eternamente, yo puedo concluir con lo siguiente. En este mundo pasan miles de cosas y cada una de ellas se encuentra un momento para hacerse. Algunas son buenas y otras no. Pero cuando el ser humano usa este tiempo para afanarse por las cosas de este mundo, lo que encuentra es ningún provecho en absoluto, ya que es algo pasajero. Por eso Dios nos dio la conciencia del tiempo y de la eternidad. Y con esto en mente, me pongo a pensar y regreso a las dos preguntas originales que hice. Pregunta 1. ¿Cómo quiere Dios que yo administre el tiempo que Él me dio? Permítame simplificar y responderlo de la siguiente manera. Dios quiere que yo administre el tiempo que Él me dio con sabiduría, con una mentalidad de eternidad, sabiendo que los afanes de este mundo no nos dan provecho para nada. Sabiduría significa conociéndolo a Él, conociendo su voluntad, haciendo su voluntad. Así es como Dios quiere que yo administre el tiempo que Él me dio.
Esto tiene un millón de aplicaciones, pero es el concepto general. Él quiere que yo administre el tiempo con sabiduría y nos hace bien escucharlo y obedecerlo. Y regreso al minuto 1 de la prédica, porque Él es el Señor. No le discuto esto al Señor, Él es el Señor. Y por eso es de que hago lo que Él dice que yo haga. La segunda pregunta es un poco más reflexiva. ¿Estoy administrando mi tiempo de la manera que Él quiere que lo administre? ¿Cómo sé que estoy bajo el señorío de Cristo con el tiempo? Yo diría, simple, hacer las cosas que Él quiere que hagas. Eso te va a demandar tiempo. Hacer las cosas que Él quiere que hagas. Empiece preguntándose, ¿las cosas que yo hago tienen una repercusión en lo eterno? Y como una subpregunta por ahí vos puedes hacerte, ¿estás satisfecho? Te pregunto yo a vos, ¿estás satisfecho con el cómo administras el tiempo? ¿Está Dios satisfecho en el cómo administras el tiempo que Él te dio? ¿Estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga? ¿O hay cosas que Él quiere que yo haga que no estoy haciendo porque estoy perdiendo el tiempo en otras cosas que no sacan ningún provecho? Ahora, aclaro, hoy no te estoy motivando a dejar de hacer las cosas superficiales en tu vida que haces. No te estoy motivando a eso. Lo que te estoy motivando es a revisar las cosas que sí se deben de hacer, que son de carácter profundo y eterno, que posiblemente no estés haciendo. ¿Qué cosas, Esteban? Te doy algunos ejemplos. Enseñarles a tus hijos la palabra de Dios. Enseñarles a tus hijos a amar a Dios. Me meto un momento rápidamente con mis colegas varones, ¿sí? Esto no es responsabilidad de la mamá, es responsabilidad de los padres. Mostrarles los principios de la palabra de Dios, lo que Dios quiere que ellos hagan con sus vidas. Aquí me encuentro padres diciendo, llegué del trabajo muy cansado, así que no puedo sentarme con los chicos a orar, pues estoy demasiado cansado, que lo haga la mamá. Bueno, acabas de decir que porque estabas ocupado en lo que no deja ningún provecho, afanado por lo terrenal, es que entonces no vas a invertir tu tiempo en lo que es eterno para tus hijos. Eso es lo que estás diciendo. Te doy un segundo consejo. Alégrense en su matrimonio. Señoras, señores, alégrense en sus matrimonios. Como dice la palabra del Señor, disfrútenlos. Sirvan a su esposa, sirvan a su esposo, conversen, rían, lloren juntos, apóyense, oren, lean la palabra del Señor, aprovechen el tiempo ahora que lo tienen, perdone y pida perdón, que sus ojos estén exclusivamente puestos en su esposa o en su esposo, no en nadie más. Sean pacientes, sopórtense con paciencia. Guarde su boca de pecar, no lastime con palabras. Aprenda a escuchar a su esposa, varón, ¿sí? Como si Dios le aconsejara, aprovechando bien el tiempo. Busque un tiempo, le doy un tercer ejemplo. Busque un tiempo para leer y para conocer la palabra de Dios, donde usted pueda maravillarse del conocimiento de Dios. Busque el tiempo. No tengo tiempo. Haga el tiempo. Porque si ya tengo el tiempo completamente lleno, habrá que sacar algunas cosas. ¿Qué va a sacar? ¿Lo eterno o lo superficial? Le doy una cuarta idea. Comparta lo que aprende en su grupo de discipulado. Y si ya tiene un grupo de discipulado, enséñele a alguien que sea más pequeñito que usted las cosas que está aprendiendo en la palabra del Señor. Analice en cuanto a sus talentos y habilidades. Póngalas al servicio de la comunidad cristiana y sea constante. Esto le va a demandar tiempo. Sí, le va a demandar tiempo, pero es un tiempo invertido en las cosas que suman para la eternidad. Muchos, mis amados, no hacen lo que deben de hacer porque están ocupados en los afanes de este mundo que no dejan provecho y obviamente no tienen tiempo. No le estoy diciendo que deje ver Netflix, pero analice si ver tantas películas le quita el tiempo para lo esencial. No le estoy diciendo que cierre sus redes sociales, pero analice si ver tanta información de la vida de otras personas le quita a usted el tiempo para lo que es esencial. No le estoy diciendo que deje de trabajar, pero analice si trabajar tantas horas extras vale la pena para pagar la tarjeta de crédito que usó para comprar cosas que usted no podía comprar y entonces le quitan el tiempo para lo que es esencial. Analice, por favor, en qué invierto mi tiempo y si lo que estoy invirtiendo mi tiempo funciona para algo, trae algún provecho de algo, realmente suma en la eternidad. En palabras de Pablo, tengan cuidado en su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.
El fundamento de nuestra fe arranca con la declaración: Jesucristo es el Señor y es el Señor de mi tiempo también. Yo termino deseándote que tu tiempo siga los principios de la palabra de Dios, ya que evidentemente esta es la mejor manera de ministrarlo. Y cierro la predicación porque hoy lo que hice simplemente fue como arrancar el auto. Yo solamente lo arranqué, te toca a vos montarte y empezar a manejar. Te toca a vos sentarte y decir, ok, ¿cómo estoy administrando mi tiempo? El tiempo es importante. Dios mira mi tiempo. Él es el Señor de mi tiempo. ¿Qué estoy dejando de hacer por hacer lo que es realmente importante? ¿Qué es lo que estoy dejando de hacer y cómo puedo honrar a Dios con mi tiempo? ¿Te suena? Jesucristo es Señor de todo y también de tu tiempo. Señor, te doy gracias por los últimos 35 minutos que podemos aprovecharlos o usarlos, Señor, escuchando algo de tu palabra. Señor, gracias porque nos diste la bendición de contar con 24 horas cada día. Ayúdanos, Señor, a entender que los criterios que nos rigen a nosotros no son los del mundo, que no somos productivos en tu reino porque hagamos más dinero que los demás, o porque tengamos más recursos económicos que los demás, o porque viajamos a lugares a la luz de nuestro esfuerzo de donde viajan los demás, Señor. Y yo te pido por cada hermano que me está mirando, que tiene buenos recursos y que sea una persona adinerada, bendícele, ayúdale a ser sabio en su administración financiera. Y un día hablaremos de eso, Señor, pero ayúdales también a recordar que el tiempo es un recurso valioso que tiene que ser administrado adecuadamente. Que aprendamos a disfrutar lo que nos diste, sea mucho, sea poco, no importa, pero que lo disfrutemos, pero que en nuestra dinámica de vida, Señor, podamos repensar qué es lo que estamos haciendo y principalmente qué es lo que estamos dejando de hacer, que es importante dentro de tu obra. Entendemos que conocer tu palabra nos dice qué debiéramos de estar haciendo, que es esencial, que repercute en la eternidad. Ayúdanos, por favor, a plantear esta clase de problemas o de preguntas en la mesa y poder resolverlas, ya sea a nivel personal o de familia, pero que a la luz de esto la iglesia, Señor, a la cual servimos, a la cual tú amas, Señor, pueda verse beneficiada en tu reino por gente que administra mejor su tiempo, gente que pierde menos su tiempo, gente que está enfocada haciendo lo que Dios les mandó a hacer, que la misión que nos diste, Señor, la estamos cumpliendo, porque el tiempo lo estamos administrando de la mejor manera, reconociendo que el Señor de nuestro tiempo es Cristo Jesús. Gracias te damos por este espacio de reflexión, que tu nombre sea bendito y glorificado en nuestras vidas, especialmente en nuestros tiempos. Todo en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, gracias por estar acá y por aprovechar bien su tiempo. Nos vemos si es la voluntad del Señor. Les encomiendo la tarea. Por favor, analice, reflexione un poco en lo que hemos hablado hoy. Pídale al Señor, comparta lo que está pensando con alguien más y que Dios te dé sabiduría para administrar adecuadamente el tiempo que Él te ha dado. Nos vemos. Dios te bendiga. Chao.